Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras realizan técnicas de elaboración de obras de arte, en la cual utilizan ciertos materiales que son modificados o transformados por ustedes. Y se preguntan, ¿qué son las artes plásticas? ¿Cómo fue la historia de estas artes? ¿Qué tipos de artes plásticas existen y cuáles son sus características? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de artes plásticas? Así que comencemos por el principio. Cuando hablamos de artes plásticas nos referimos a las técnicas de elaboración de obras de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran por ende recursos plásticos, ya que les sirven al artista de materia prima para expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Este término es empleado en bellas artes para diferenciar a las artes visuales, que deben ser percibidas por la vista del espectador, de las que involucran también el sentido del oído, como las artes escénicas. Así se consideran artes plásticas a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y pintura mural. Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su talento, se aboquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como lo pueden ser la forma, la textura, el color o inclusive el movimiento. Las artes plásticas ocupan actualmente uno de los principales rubros artísticos de los museos y son, junto a las artes escénicas, la literatura, el cine, la música y la fotografía, las máximas expresiones contemporáneas del arte. Ahora pasemos a hablar un poco de la historia de las artes plásticas. La noción de artes plásticas surgió durante el siglo XIX, como se ha dicho ya, para distinguirlas de las artes escénicas. Sin embargo, durante el siglo XX, la noción de arte entró en conflicto y reformulación tantas veces que las artes plásticas incorporaron propuestas expresivas como el graffiti y arte urbano, o el ready-made, herencia del pop art. Este último tipo de objetos artísticos, sobre todo, que no recibían mayor intervención del artista, sino que eran trasladados por él hasta el museo y extraídos de su contexto, forzaron a la utilización del término artes visuales en lugar de artes plásticas, para darles cabida en esta categoría. El video, la fotografía y el arte digital de esa manera tuvieron también cabida en ella. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de artes plásticas? En primer lugar tenemos a la pintura, la más clásica de todas, junto con la escultura. Esta disciplina emplea sustancias cromáticas obtenidas mediante diversos mecanismos para aplicar color sobre una superficie lisa y blanca, conocida como lienzo, para crear con dichos colores una representación realista o abstracta de la realidad. Luego nos encontramos con la cultura. Esta disciplina emplea las manos del artista, así como diversas herramientas para moldear, cortar, pulir y en fin dar una forma determinada a elementos duraderos, como la piedra de diversa naturaleza o a materiales moldeables que luego endurecen como el yeso. Luego tenemos la orfebrería, que se trata de la elaboración de piezas artísticas mediante la manipulación y fundido de los metales. El dibujo, donde la técnica consiste en representar la perspectiva de lo visible a simple vista o de lo imaginario mediante trazos en un papel que se efectúan con lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deje marcas. Además tenemos el grabado, de manera semejante al dibujo. El grabado imprime gestos, letras u otros símbolos sobre una superficie, pero en este caso una dura, resistente como los metales laminados. Luego tenemos la cerámica, que es semejante a la escultura, imprime forma a una masa de un elemento moldeable o maleable para luego extraerle naturalmente o en un horno el componente de agua y al secar endurecerlo y hacerlo rígido y brillante. Y por último tenemos a la artesanía. Se llama así a la técnica de producción de objetos o envases simples de uso cotidiano mediante materiales flexibles y herramientas simples, a menudo la mano del artista. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las características de las artes plásticas, que, como se dijo antes, las artes plásticas comparten ciertos conceptos básicos que determinan su manera particular de expresar sus contenidos. En primer lugar, el color. Los colores se les dan a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que, al ser impactados por la luz blanca, absorben todos los tonos del arco iris menos uno. La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, con su regularidad o irregularidad, con sus límites perceptibles a simple vista. La textura, que es apreciable mediante el tacto o también la vista, y tiene que ver con la superficie de los objetos,
su rugosidad o su lisura, su filo o las sensaciones que transmite su capa externa. Y por último, el movimiento. En algunos casos las obras plásticas pueden contar con movimiento, como es el caso de artistas como el argentino Julio L. Park, cuyas esculturas podían ser activadas por electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos. Finalizando el video vamos a repasar algunos ejemplos de artes plásticas. En el caso de la pintura tenemos el Guernica de Pablo Picasso. En cuanto a la escultura, El Pensador de Auguste Rodin. En la cerámica, los jarrones cerámicos de Theodor Deck. En la orfebrería, el altar de San Ambrosio de Milán, hecho por Boulvinus. En el caso del dibujo, los bocetos de bailarinas de Edgar Degas. Y en el grabado, la serie de grabados de Goya, bautizados Los Caprichos. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.